Fortísima, guarda fortísima. No sé, ¿en qué parte de Flax? ¿Nani? Muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. A ver, aquí son las 12:26 de la tarde, mediodía. ¿Qué tal? Espero que estén bien, gente del canal de Live Empire Games. A ver, ¿qué vamos a ver hoy? El parche. Vamos a ver el parche de Albion Online. Ha salido un nuevo parche hace unas cuantas horas. Hoy estamos 15 de mayo de 2024. El segundo parche sería de la actualización o la expansión para Foundations. Hace unos 13 días salió un primer parche, pero solamente era de una arma, nada más. Pero todos vamos a verla. Pero no sin antes, vamos a resolver algunas preguntas que dejaron algunos de ustedes. Ya como por ejemplo, de algunos preguntaron respecto al referido infinito, el anterior video, que es legal, no es legal, referirte a ti mismo. Bueno, la cosa es simple, mira, vamos a entrar a que tú veas acá directamente. Este es el Discord, no, tenemos que ir al foro, luego te enseño esto también. De una vez, sorteo mañana, solamente los miembros del canal, de una vez. Sorteo mañana los que tengan membresía activa, ¿no? Acá la parte del Discord he colocado. Y también, y algunos, ¿no? También que dejaron su nick en algunos videos, ¿no? Que dije que lo coloque. Bueno, mañana ese sorteo, ¿no? Normalmente doy, dependiendo de la cantidad de miembros activos, doy, no sé, a veces 20 millones. Mira, alguien se llevó 1.9. Aquí se llevó 3 millones. Creo que los patriarcas, ¿cuánto ganan los patriarcas? Creo que se llevan más. Déjame ver. Nos vamos a la parte de donde está, aquí está en el foro, la parte muy importante. Esto fue el marzo 26. Ahí está, ¿qué dice? Regarding RMT, some people are concerned about getting banned solely for shifting any amount of wealth between their accounts to their guilds or to friends. This is not to worry about. Entonces, ¿qué dice acá? Cuando tú hagas transacciones, ya, entre tus propias cuentas y entre tu gremio o amigos, el sistema no te va a banear. Acá dice, no tienes que preocuparte, ¿ya? Pero siempre también teniendo en cuenta algunas cosas que alguna vez aprendí. Es que tú, cuando tú vas a hacer el referido, regresamos al juego, cuando tú vas a hacer el referido, ¿no? Ves acá el link, ya, todos los links que tú vas a crear, todos los alters que crees, los correos, no tienen que ser solamente a una sola cuenta. Repito, es A refiere a B, B a C, un correo, otro correo, así, en cadena hasta el infinito, nada más, ya está. No, yo por ejemplo ahorita, justo vamos a hacer esto, acá tengo, ya se desbloquearon, siendo hoy día 15, espero que haya quedado claro eso de ahí. Espero que haya quedado eso de ahí. Bueno, entonces es una forma también de hacer Silver, ya lo dije ahí. ¿Y por qué lo hice público? Algunos deben preguntar, el Empire eso debería estar solamente para los miembros. ¿Por qué? Porque en algún momento yo ya no quiero hacer esto, o sea, yo ya no quiero referir tampoco, no quiero hacer esta vaina, quiero que salga la skin y esté barata, o sea, que si acá sale, me costó, a alguno le cuesta 24 millones, quiero comprar por lo menos en 10, en 12, por eso ahí está el video aún, no, para que haces esa vaina de referir infinito, porque da flojera, te soy sincero, estar así, cuenta por cuenta, haciendo todo eso. Hace, ¿qué te digo? 4 años era diferente, pues, ¿no? El premio estaba a 8 millones, me sacaba 8 y por eso tengo un montón de islas. Ya, pero en fin, entonces ya quedó claro eso de ahí. Entonces simplemente vamos aquí a utilizar Unita porque dije que esta skin yo la quería. Ahí está. 18 millones me costó y está en el mercado. Se supone, vamos a ver cómo está en el mercado. Bueno, acá, aplicar. Qué chévere, la verdad, se ve genial, la verdad, muy bien. Entonces vamos a ver cuánto está en el mercado así rapidito nada más. Está 67 millones. A la miércoles, mira, lo que me costó, a ver, por así decirlo, ¿qué te digo? 18 millones, la puedo vender ahorita en 50, tú estás loco, mano, yo no la voy a vender ni siquiera en 60. Esta vaina va a estar recontra acá, no sé por qué hay tan pocas, o sea, han vendido poquita, mira, 4.63 millones, no, manito. Entonces, mira, si los que han sacado sus skins, que saquen sus skins, pueden venderlas si desean. Yo esta la voy a, como es tan exclusiva esta vaina de acá, y quizás regresa nuevamente, estoy seguro que va a regresar. Quizás, ¿cuándo? Eso sí, ni idea, ya te dije ya. Vamos a ver que con esto termino la parte de skins. Con esto termino la parte de skins y entramos directamente al parche y unas estadísticas más así de algo y se acabó el video, ¿no? Muchas gracias, más bien, apoya el canal con tu like, comentario, lo que sea. Tengo que decir eso porque eso es un canal chiquito, no seas abusivo, bueno, chiquitito. A ver, ¿qué dice acá? Y determinado, este perrito viejito, o sea, que yo te dije ya, cuando esto lo coloco aquí. Creo que así fue el orden de que salieron estas skins que me importan, o sea, las skins que me importan, porque hay skins que salen que no pasa nada. Entonces, cuando yo vea que la vaquita ha regresado, yo recién empezaría a vender así, mes por mes, esto de acá, y se acabó.
Porque la vaquita se supone que... Yo creo que sí regresa, yo creo que sí, quizás, no lo sé. Ya, entonces, hasta aquí la parte de este skin que está chévere, la verdad. Muy buena, muy chévere. Regresamos a la parte de las estadísticas. ¿Qué dice acá? A ver, ¿qué dice acá? Registro de cambios, se ve bien, se ve bien. Han habido dos parches, como estoy diciendo. Este parche número 1, parche número 2. Acá están esas tres cosas, vamos a ver nada más aquí. Y acá dicen las cifras, ¿no? Mira, del server de Europa en los primeros 14 días. Acá. Entonces, ¿serán reales? Yo no sé, la verdad. 19 millones de peces. 19 millones de peces. Demasiado, es demasiado. No, acá, ahora la pregunta es, ¿todos serán sus cuentas así a lo legal o cuántos alters habrán acá? Bots no creo que hayan. Bots ya metieron una especie de parche así muy bueno. Albion tuvo que asociarse con otra mega empresa recién para que ya me eliminen los dos. Increíble, la verdad. Bueno, regresamos entonces. Ahora sí, la parte de equilibrio de combate es lo que nos importa. Rompe límites, hoja infinita. Tiempo de espera, 25 segundos, 20 segundos. Esto fue bufeado. Entonces mucho más rápido puedes utilizar lo que es la hoja infinita. Aquí dice, se modificó el aumento de daño durante la canalización. En vez de cargarse ahora todo el daño aumenta 35%. Independientemente de la duración de la canalización, antes el aumento máximo de daño era 25, mira, 35, muy bien, ha sido bufeado. Se eliminó el efecto de silencio en el primer golpe. Bueno, se eliminó una especie de nerfeada, el primer golpe de silencio, ¿no? Bueno, en su lugar, el primer golpe se ralentiza, ralentiza a los enemigos durante el 70% durante 1.5 segundos, independientemente de la cantidad de cargas heroicas. Esto está muy bien, esto ha sido bufeado. Daño primer golpe, 70-105, muy bien. Año segundo golpe, 140, no, mira acá, mira. El segundo golpe 140, acá lo han nerfeado, entonces al total acumulativo, ¿cuánto sería? 210, acá sería 70 más 40, sería también 210. Entonces sigue siendo el mismo daño. Ya, el daño primer golpe, o sea, el daño total sigue siendo el mismo, pero así lo una especie de supuestamente un equilibrio. Bueno, tiempo de inacción 1.2 segundos, 1 segundo, ya está. Entonces corrección ya no importa, es el primer parche. Y acá el bastón arcano también, ¿no? Lluvia de estrellas, bastón astral, buff de penetración, resiliencia 35-50%, muy bien, la resiliencia. Alguna vez les enseñé y les expliqué respecto a esa parte de la resiliencia, ¿no? Que tiene que ver con el daño que haces, ¿no? Algunas armas lo que son las armas melee las nerfearon respecto a resiliencia. Las armas así, como este bastón así, lluvia astral, las armas a distancia están bufeadas, lo que es la resiliencia, ¿no? Hace un poquito más, por así decirlo, de daño. Ahora está por fin la última parte del video, lo que es el parche número 2 del hoy día. A ver qué ha pasado. Cambios, el mundo de Albion Europa ya está completamente abierto, muy bien. Ahora puedes tener todos los mapas, ya puedes verlos absolutamente todos. Nuevo menú desplegable de clasificación de precios en la interfaz de mercado, ¿verdad? Muy bien. No, la verdad, esta es una estupidez. Mira, te voy a enseñar esta vaina acá rapidito, mira. Esto es una estupidez, gente, estoy asado, mano. Estoy entrando en modo bestia, mano. Mira, por ejemplo, mira, vamos a poner acá, por ejemplo, no sé, una orden de compra, así ya, a un HO, a una monedita, ya 10, para solamente hacer esta vaina de acá. ¿Dónde está? Ya está, listo, a ver, mira, precio, el bajo, y encima está en inglés, siendo esto acá, mira, y acá al máximo. No, esta vaina acá, pero mira, ¿sabes lo más cagón? Lo más terrible de esto es esto de acá. Por ejemplo, voy acá a niveles, no sé, 8, pongo acá, no sé, artefactos, armadura, por ejemplo armadura, ya, primero nomás. Y dice acá, antes yo le daba clic al artefacto y salía acá el icono para que yo le dé clic y ver qué materiales o qué recursos requiero yo para poder craftear ese ítem. Ahora ya no, me sale solamente la rueda. ¿Y dónde sale acá? Casco guardatumbas de la... Es increíble, la verdad. Lo han complicado esto un poco más para los que son crafters, ¿no? Los que están iniciando, ¿no? Por ejemplo, algunos, la gran mayoría ya, por lo menos yo estos de acá ya me los sé de memoria algunos, no solamente verlos, algunos, pero otros no, pues, ¿no? Entonces, es una estupidez. Para empezar, regresamos a seguir leyendo esta vaina de acá. ¿Qué más? ¿Qué dice? A ver, bastones arcanos. Protección arcana. Todos los bastones arcanos. El escudo ya no desaparece tras haber bloqueado un efecto de movimiento forzado. Hoja enigma. Todos los bastones arcanos. Tiempo de espera de 20 a 18. Muy bien. Ha sido esto bufeado, lo que es la hoja enigma, ¿no? Y ya está, ¿no? De ahí te dejo ahí las secuencias, ¿no? Todo bien bonito respecto a los bastones arcanos. Todos los bastones arcanos. El escudo ya no desaparece tras haber... Entonces, esto parece que ha sido en total un bufeo. Los bastones arcanos. Los arcos. Acá anota, mira, para que las nieblas. Flecha mágica, arco de guerra.
cuando el objetivo está a menos de 6 metros. Daño contra jugadores 156.11,11 a 172. Muy bien, ha sido bufeado. Daño contra monstruos, contra bichos 184-202. Ha sido bufeado enormemente. El arco de guerra. Cuando el objetivo está a más de 6 metros. Daño contra jugadores 211-21 a 232. Daño contra monstruos 257-283. Perfecto, ha sido bufeado el arco de guerra, que está recontra barato el arco de guerra, la verdad. Vete a las nieblas con esta vaina y ya está muy bien. Vas a hacer un daño brutal el arco de guerra, ¿eh? Anota para las nieblas. Bastones cambiaformas. Acá viene lo triste, gente. Acá viene lo triste con bastones cambiaformas. Dice choque de pulso. Todos los bastones de cambiaformas. Daño 1.35, 1.24, ¿no? Entonces ha sido nerfeado. 135, 124. Quizás lo que tenga muchos specs, y lo vamos a ver más adelante con los guantes de guerra, quizás lo que tiene muchos specs no es tanto lo que es el parche, no la nerfeada, pero de todos modos así, de poquitos en poquitos así te lo empiezan a nerfear, ¿no? Luego rebote, bastón de merodeador, alcance de 11 metros, 9 metros, esto ha sido también nerfeado al merodeador, la pantera. Embestida salvaje, bastón primitivo, reducción de resistencia 0.18, 0.15. No. Duración de la reducción de resistencia 5 segundos, 3 segundos. Duración de la reducción de resistencia. No, mira, todo esto ha sido. El bastón primitivo también ha sido nerfeado feo. Raíces con púas, bastón enraizado. Se eliminó el efecto de limpieza inicial al ser lanzado. Daño por activación de 55. Mira, el daño ha sido también nerfeado, ¿no? Se eliminó el efecto de limpieza inicial para ser lanzado. Se ha sido nerfeado también, qué pena. Bastones cambiaformas. Ahora sí, gente, agárrate. Los guantes de guerra. ¿Qué dice? Roca infernal, manos infernales. Primer, segundo, tercer golpe. Todo ha sido nerfeado. 210, 199, 140, 133, 70, 66. No ha sido tanto, quizás. No ha sido tanto así como, por así decirlo, este daño de los bastones cambiaformas, pero de todos modos es bastante. Esto hace la diferencia en que tu bomba sea efectiva o no sea efectiva. Quizás el que tenga specs al 120, absolutamente todos los que son los guantes de guerra, quizás no sea tanto, no afecte tanto, pero aquel que tiene, no sé, apenas 100 nada más, no, por así decirlo, no, quizás si es que no va tan caro, un tier menos, bueno, estos pequeños detalles es la diferencia. Bueno, ahí está, lo nerfearon los guantes de guerra, bueno, pues así es. ¿Cuándo lo volverán a nerfear? Porque es así, lo nerfean así en un parche, luego lo bufean después, unos 20 parches después, o sea, después de 2 años, ¿no? Pues así es. ¿Qué más? A ver, dice, armas secundarias, escudo. Acá, mira, los armas secundarias casi muy poco se tocan. Mira, están los escudos, que dice, bono de defensa con 1700 de IP, de 12% a 13.5%. El bono de defensa, esto se dio bufeado, muy bien. Así es que siempre y cuando tengas más de 1700 IP, no se va a notar ahí la diferencia. Sarcófago, ¿qué dice? Bono de defensa, 1700 IP, 15%, 16.875%. Muy bien también. Escudo de villano, mira, acá tremendo bufeo que hizo. Bono de duración del control de multitud. 1700 de IP, se tiene más de 1700, de 10% a 20%, muy bien. Entonces, escudo de villano, anota ahí, sácate un 8.4 escudo de villano si que vas a tener zona amarilla, ¿no? O quizás podrías utilizarlo. ¿Quién podría utilizarlo esto de acá? Una masita podría ser utilizando el escudo porque es control de multitud. Pues mira, 10-20% es bastante. Escudo de villano, ojo ahí, lo que quiere hacer Kale, lo que quiere hacer sus claps, mano. Parte caras. Una defensa 1700 de IP, 8%, muy bien. O sea, todas las armas secundarias, escudos, sobre todo los escudos, han sido bufeados. Muy bien, excelente. Vamos a la parte de pociones y ya con esto terminamos. Dice, poción de limpieza, poción de fuego infernal, tornado de botella, poción de ácido, poción de calma. A ver, han sido bufeadas. ¿Por qué? Porque muy poco usan pues estas pociones, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Tiempo de espera. La poción de limpieza, 120 segundos, 90 segundos, muy bien, así bufeado. Poción de fuego infernal, 10% más de daño para todos los niveles, está perfecto, ¿eh? Tornado de botella, tiempo de espera, 120 90 segundos, ya no disuelve otros tornados, muy bien, mira, ya no disuelve otros tornados, quiere decir pues tener varias por estas botellas a la vez, muy bien. Poción de ácido, 12.5% de aumento, reducción de resistencia para todos los niveles. Y por último, la poción de calma, 15% de aumento de la protección para todos los niveles. Muy bien, entonces gente, eso ha sido los dos parches. Espero que te hayas aprendido algo, no sé, algo, ya estás informado, ¿no? Las correcciones, bueno, ya no tanto veo las correcciones así, bueno, cosas, ¿no? Y bueno, entonces eso sería todo, ya te hablé acerca de acá, esto de aquí, mañana el sorteo, no te olvides, dale like, suscríbete, apoya el canal y todo será un mundo muy feliz, un mundo de paz, de tranquilidad, de calma, de amor, ¿no? Esperando que no suceda quizás una tercera guerra mundial, pero bueno, pues ya... Que te estoy hablando estupideces, lo siento. Eso me pasa, mira, eso me pasa por no tomar un buen desayuno. Ya el cerebro empieza a, bueno, etcétera, estoy hablando ya vainas.
Te lo dijo Live Empire. Chao.